Sí. Ya está. Sí. En cuanto al tema de logaritmos en álgebra, como lo estaba comentando, ¿no? Este tema es uno de los últimos que se encuentra programado pues en la currícula del trabajo de matemáticas en primero de secundaria y segundo de secundaria también. Es uno de los últimos temas de álgebra. Requiere que ustedes conozcan muchos conceptos previos, ¿no? Como teoría de exponentes, por ejemplo, radicación, multiplicación, de repente por ahí que productos notables, ¿no? Pero confío mucho en la capacidad de cada uno de ustedes y yo sé que lo vamos a abordar bien. Antes de pasar a realizar ejercicios y hablar de las propiedades y hablar de las fórmulas, lo que sí quisiera, muchachos, es aclarar algo. La matemática ustedes la van a aplicar durante toda su vida. Y la matemática, cuando tú estudias matemática y cuando tú resuelves ejercicios y tú practicas, eh, no es algo que escape de la vida diaria, de la vida cotidiana, jóvenes. Por ejemplo, ¿dónde se usa el tema de logaritmos? El tema de logaritmos se va a usar, por ejemplo, en el análisis, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? Del COVID-19, por ejemplo, ¿no? Es algo que de repente no conocemos, pero sí se utiliza, porque hablar de logaritmos es hablar más adelante del estudio de la función logarítmica, la cual viene a ser una función que tiene relación con la función exponencial. Y tú sabes que cuando una persona se infecta de coronavirus, esa persona puede infectar a muchas personas que están a su alrededor, ¿no? Y es ahí que hablamos de una función exponencial, de que el contagio se produce de forma exponencial. Mira, para lo cual yo te voy a poner un pequeño ejemplo. Te voy a presentar acá una función exponencial. Mira, una función exponencial podría ser, por ejemplo, tranquilamente esta de acá. A ver, mira, f de x es igual, por ejemplo, a 2 elevado a la x, donde x, ¿ya? Donde x te va a representar el número de días transcurridos. Número de días transcurridos. Y f de x te va a representar el número de contagiados. Contagiados. Supongamos lo siguiente. Se entiende que tuvo que haber un primer contagiado, ¿no? Un solo contagiado. Ese es el inicio de todo. Eso es cuando todavía no ha pasado ningún día desde que se inició la pandemia. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, el valor de x que representa a los días vale 0, entonces f de 0, f de 0 va a ser igual a 2 elevado a la 0. ¿Y cuánto vale 2 elevado a la 0? 1. 1. Ajá, entonces, ¿qué tenemos acá? Un contagiado, un contagiado, un contagiado. O sea, quiere decir que al inicio de la pandemia, cuando no había pasado ningún día, o sea, en un primer momento, en un primer instante, había o se encontró un contagiado, ¿no? Ahí empezó todo. ¿Qué pasaría cuando de repente han transcurrido, vamos a poner pues 3 días? Si han transcurrido 3 días desde el inicio de la pandemia, entonces ahora ya no hay un contagiado nada más, sino que ahora va a haber 2 elevado al cubo. ¿Cuántos contagiados tenemos, muchachos? 8. 8, 8 contagiados. Vamos a suponer pues que pasen 10 días. Si pasan 10 días, entonces tendremos acá f de 10 y estamos hablando de 2 elevado a la 10. ¿Y cuánto vale 2 a la 10? 32. A ver, saquen su cuenta bien. 2 elevado a la 10, ¿cuánto sería? Vamos, con seguridad, con seguridad. 1024. 1024, muy bien, Santiago. Ajá, 1024. 1024 contagiados, muchachos. 1024 contagiados. Han pasado solamente 10 días, pero sin embargo tenemos 1000 a la 24 contagiados. Imagínense, ¿no? Y si pasaran, por ejemplo, de repente 30 días, un mes, ¿ya? 30 días de repente, entonces tú tendrías f de 30
lo cual sería pues 2 elevado a la 30, ¿no? Y esto ya es una cantidad bastante grande que de repente no la vamos a poder calcular así nomás, ¿no? Habría que multiplicar 1024 por 1024 por 1024, ¿no? Y ese es un número sumamente alto. Pero el hecho está en que lo que te estoy comentando es para darte a entender que esta función que está acá, que nos expresa el comportamiento de los contagiados respecto al tiempo transcurrido, esta es una función exponencial. Se llama función exponencial. ¿Ya? Función exponencial. Es por eso que en la televisión dicen pues que los contagiados crecen de forma exponencial, ¿no? Esta es una función exponencial. Y tú te preguntarás, ¿no? ¿Dónde entran a tallar pues los logaritmos? Lo que pasa, muchachos, es que la función logarítmica viene a ser justamente la inversa de la función exponencial. Ustedes recuerdan, por ejemplo, en la clase de ecuaciones, que si ustedes tienen, por ejemplo, 10 igual a 2 más x, ¿no? Ahí tenemos una suma. Lo contrario sería, pues, en este caso, para hallar x, pasar a restar, ¿no? El número 2. Y tenemos 8 acá, ¿cierto? Y cuando tenemos, por ejemplo, una ecuación como, por ejemplo, x por 2 igual a 24, de lo que el 2 está multiplicando, ahora va a pasar a dividir. 24 entre 2 vendría a ser, pues, 12, ¿no? Lo contrario de la multiplicación. Entonces ahí, poco a poco, vamos entrando a la importancia del logaritmo. Lo que sucede, muchachos, es que f de x, más adelante ustedes ya van a conocer en matemáticas, cuando llevemos el tema de funciones, de que f de x se representa como y. Y. Y y es igual a 2 a la x. Recuerda, x es el número de días transcurridos. Y es el número de contagiados. ¿Ya? Y es el número de contagiados. Te pregunto, ¿qué pasaría, muchachos? O sea, vamos a hacer lo contrario, ¿ya? Lo contrario, lo inverso. A ver, ya no te voy a dar el número de días transcurridos, sino más bien ahora te voy a dar el número de contagiados. ¿Qué pasaría si el número de contagiados fuese, por ejemplo, 16? ¿Cuántos días habrían transcurrido? ¿Se puede saber cuántos días han transcurrido o no? Sí, 16. No. 4. 4, ¿no es cierto? Muy bien, Luana, 4. ¿Por qué? Porque 2 elevada a la cuarta me sale 16, ¿correcto? 2 elevado a la 4 me da 16. Ah, ya, o sea que si yo tengo 16 contagiados, eso es porque han pasado 4 días, ¿sí o no? Es fácil saber eso, ¿no? Porque 2 a la cuarta vale 16. Han pasado 4 días. Se puede saber. ¿Qué pasaría, por ejemplo, imagínate tú, estás de pronto trabajando, imagínate tú de acá un futuro. Eres, por ejemplo, no sé, un investigador, un doctor investigador. Y de pronto, te dicen que ya a la fecha hay en total 64 contagiados. Entonces, como tú, buen conocedor de las matemáticas, dices, ¿no? A ver, si hay 64 contagiados hasta el momento, y yo sé que la función que representa a los contagiados es exponencial y tiene esta forma, 2 a la x, entonces tú puedes saber cuánto sería, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería el número de días transcurridos? ¿Cuántos días han pasado? 6. 6. Claro, muy bien, 6 días han pasado. Así es, 6 días han pasado. Entonces, ahí tú lo estás, digamos, calculando porque son resultados pequeños, ¿no? De repente hasta 1024, ¿no? Como tú conoces las potencias de 10, serían pues 10 días, ¿no? Pero imagínate una cantidad como, por ejemplo, esta que te voy a mostrar. Mira acá. Imagínate que tú tengas 2.097.152 contagiados. ¿Ya? 2.097.152 contagiados. Lo voy a poner por acá.
2.097.152 contagiados. 152 contagiados. Y yo te pregunto a ti, entonces dime por favor, ¿cuántos días han pasado? Y tú inmediatamente me vas a decir, profesor, demasiado complicado. Porque ya yo me sé las potencias de 2, ¿no? Tú también te sabes las potencias de 2. De repente 2 al cuadrado, 4, 2 al cubo, 8, 2 a la quinta, 32, 2 a la sexta, 64, 2 a la séptima, 128, 2 a la octava, 256, ¿no? 2 a la novena, ya 512, 2 a la décima, 1024. Por ahí que puedes hacer el esfuerzo de repente de calcular 2048, ¿no? Pero ya este número 2.097.152 es demasiado. Eso no lo vas a poder hacer tanteando. Entonces es ahí que entra el papel pues de los logaritmos. Ahí entran a tallar, muchachos, los logaritmos. ¿Por qué? Porque tú, para poder calcular cuántos días han pasado, lo que tú tienes que hacer es aplicar logaritmos. Vas a aplicar logaritmos a ambos lados de la ecuación. Así, mira. Logaritmo en base 2, porque la base es 2, ¿no? En base 2 del número 2.097.152. Y al otro lado de la ecuación, ¿no? Como tú sabes que la ecuación es como una balanza, también vas a aplicar logaritmo en base 2, en este caso de 2 a la x, ¿no? De 2 a la x. Y más adelante, muchachos, porque este es un preámbulo nada más, vamos nosotros a entender de que logaritmo en base 2 de 2 a la x, esto sale x, que justamente es lo que tú quieres hallar, porque tú quieres hallar cuántos días han transcurrido, y eso te lo representa x. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale el logaritmo en base 2 de 2.097.152? Mira que tú eres doctora, tú vas a tener que decir eso, cuántos días han pasado. Y obviamente no lo vas a hacer así al cálculo matemático con el lápiz. Tú no vas a sacar en ese momento tu lápiz. Lo que tú vas a agarrar es una calculadora. Porque esto en la calculadora sale. ¿Ya? Y en este caso yo no tampoco voy a agarrar una calculadora. Lo que yo voy a hacer es agarrar, o bueno, en todo caso voy a agarrar mi Excel. Ya seguramente en algún momento lo habrás visto. Esto se llama Excel. ¿Ya? Y en el Excel yo voy a calcular el logaritmo. Mira lo que voy a hacer. Sí se ve, ¿no? Se ve mi Excel, ¿no? Sí, profesor. Ya, miren, voy a calcular el logaritmo. El logaritmo. Dice, devuelve el logaritmo de un número en la base especificada. Voy a calcular el logaritmo del número 2.097.152 en base 2. Y eso me va a resultar 21. Ese es el resultado. Quiere decir, muchachos, que 21 días han pasado, ¿ya? 21 días han pasado para que llegue a esa cantidad de contagiados. 21 días, imagínate. En 21 días tenemos casi 3 millones de contagiados, ¿no? Por lo tanto, X, esto vale 21, ¿no? X vale 21. ¿Qué estoy aplicando acá? Estoy aplicando logaritmos. ¿Sí? Entonces tú como doctor vas a decir, si hay esa cantidad de contagiados, entonces han pasado 21 días. ¿Entiendes? Entonces para eso sirve. ¿Ya? Y por eso te lo comento, como preámbulo. O sea, eso no lo vamos a estudiar específicamente con números tan grandes. Nosotros vamos a trabajar con números pequeños. ¿Ya? Pero a veces el calcular y el calcular y el calcular y aplicar propiedad y aplicar fórmula, a veces el alumno pues no sabe para qué va a servir. ¿Ya? Y piensa que solamente sirve para el colegio y para sacar buenas notas, ¿no? Y nada más. No, no es así.
Eso en algún momento de tu vida lo vas a aplicar. Y los logaritmos no es que se apliquen solamente ahí en la salud, también se aplican en matemáticas, en la construcción, en la simulación de sismos, de terremotos, etcétera, etcétera. Es sumamente muy importante saber esto. ¿Ya? Pero no te vayas a asustar, ¿ah? Son números grandes, es un ejemplo nada más. Lo que nosotros nos toca practicar por ahora, ¿no? Que estamos estudiando pues todavía en la secundaria, son las propiedades, ¿no? La definición del logaritmo, algunas ecuaciones con logaritmos, pero con números más cortos, pequeños, nada más. ¿Ya? Pero es bueno que tú sepas que esto se aplica en la vida cotidiana. ¿Está claro? Entonces, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. No, profesor. Ya, entonces ahora sí, vamos a empezar definiendo lo que es el logaritmo, ¿no? Y algunas propiedades vamos a ver el día de hoy, ¿no? Por ejemplo, a ver, logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? El logaritmo de un número real y positivo n en la base b es el exponente x al cual lo tenemos que elevar para obtener el número n. Ya, esto parece un trabalenguas, ¿ya? Pero yo te lo voy a poner de esta manera. A ver, mira, se lee así, logaritmo del número n en base b. ¿Esto cuánto vale? Vale x. Vale x, pero eso va a pasar sí, solo sí, b elevado a la x te da n. Por ejemplo, yo tengo acá logaritmo en base, uno más cortito, por ejemplo, logaritmo de 16 en base 2. ¿Ya? Esto es logaritmo de 16 en base 2. Entonces, ¿cuánto me va a salir esto? ¿Cuánto me sale el logaritmo de 16 en base 2? Voy a colocarle x. ¿Ya? X va a ser. Entonces, ¿cómo voy a hallar x? X va a ser un número de tal manera que si tú elevas la base, ¿cuánto vale la base en este caso? 2. 2. Ya, si tú elevas la base a ese x, a ese número que estás buscando, eso te va a resultar 16. O sea, es como que si yo hubiera agarrado la base, ¿no? Es como si hubiera agarrado la base y la hubiera elevado al resultado, que es el x. 2 a la x me tiene que dar este 16. Por lo tanto, ¿cuánto vale x en este caso? 4. 4. 4. Por lo tanto, muy bien. Por lo tanto, x vale 4. ¿Correcto? X vale 4. En este caso, esa es la definición del logaritmo. Vamos a hacer un ejercicio más para que ustedes lo tengan claro. Sí, Dylan, hay que tantear. Más que tantear, Dylan, lo que pasa es que no es un tanteo, sino que, a ver, ustedes como estudiantes de primero de secundaria tienen la responsabilidad de saber las potencias de 2. ¿Correcto? Al menos de 2 a la 0 hasta 2 a la 10, lo tienes que saber. O sea, tienes que saber cuánto vale 2 al cuadrado, cuánto vale 2 a la cuarta, cuánto vale 2 a la quinta, ¿no? Por ahí que puedes demorar un poquito, ¿no? Pero tienes que ir ya conociéndolos, ¿no? De antemano. Así como también las potencias de 3, por ejemplo, ¿no? Al menos hasta la quinta, a la cuarta potencia de 3, por lo menos hay que saberlo, ¿no? Y hablando de la potencia de 3, por ejemplo, voy a poner un ejercicio que tenga que ver con potencia de 3, miren. A ver, supongamos que yo quiera calcular, o que me digan a mí, por ejemplo, y es igual al logaritmo en base 3 de, por ejemplo, voy a colocar acá 81. ¿Sí? 81. ¿Ya? 81. Entonces, muchachos, a ver, si el logaritmo en base 3 de 81 vale y, entonces yo aplico la definición del logaritmo. ¿Qué me dice la definición del logaritmo? La definición del logaritmo, que acá está en palabras, pero yo te lo voy a poner de forma práctica, significa que 3, la base, elevado a la y, ¿está bien? Elevado a la y, me tiene que salir 81. Entonces, si 3 elevado a la y me da 81, mi pregunta es, ¿cuánto vale y? 4. 4. 4. 4. 4, ajá. ¿Por qué? Porque 3 a la cuarta, yo sé que me da 81. ¿Está bien? Así.
Entonces, esos son ejemplos, son pequeños ejemplos de lo que es la definición del logaritmo. Ya, vamos a ver uno más. Vamos a ver uno más, pero antes de ello, vamos a hacer espacio acá en la pizarra para que alcancen los ejercicios, ¿ya? A ver, por ejemplo, otro más por aquí. Uno que tenga que ver, uno de los ejemplos que aparecen aquí en el texto, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué motivo el logaritmo de 64 en base 4, ¿por qué motivo sale 3? A ver, voy a asumir que yo no sé, ya voy a asumir que yo no sé, y le voy a poner una letra. Letra A, por ejemplo, ¿ya? Si eso se cumple, entonces yo por la definición digo, el número 64 tiene que ser igual a la base elevado al resultado, ¿no? O sea, 4 elevado a la A. Entonces, 4 elevado a qué número me sale 64? 3. El cubo. Al cubo, ¿no? 4 al cubo. Ajá, o sea, 4 por 4 por 4. O sea, A vale 3. Correcto. Entonces, efectivamente, como dice el ejemplo, el logaritmo de 64 en base 4 vale 3. ¿Por qué motivo el logaritmo de 512 vale 9? Vamos a ver. Vamos a ver. El logaritmo de 512 en base 2 es 9 ya. Miren, el logaritmo de 512 en base 2 es igual a 9. Vamos a suponer que yo no sepa cuánto vale, ¿no? Vamos a suponer que le voy a poner b, por ejemplo. Entonces, para poder hallar b, voy a aplicar la definición del logaritmo. Y voy a decir, 512 tiene que ser igual a la base que vale 2. Miren quién va, la base va en la parte de abajo. Y esto se va a elevar al resultado, a la b. Entonces, como ustedes deben conocer la potencia de 2, ¿esta qué potencia de 2 es? La potencia novena. Bueno. Ajá, por lo tanto, por comparación, obviamente que b tiene que ser 9. ¿No? Entonces, muchachos, esa es la definición de logaritmos. Esa es la definición de logaritmos, ¿no? Por último, miren acá, este problemita. Vamos a acercar acá la pantalla. ¿Por qué motivo me dirá que el logaritmo de 3125 en base 5 vale 5? ¿Eso sabes por qué es? Porque se comprueba que 5 elevado a la quinta me tiene que dar este número. ¿Está bien? Me tiene que dar ese número. O sea, quiere decir que 5 a la quinta, o sea, 5 por 5 por 5 por 5 y por 5 me tiene que dar ese número. Si yo multiplico, 5 por 5 es 25, miren, 25, 5 por 5 es 25. A ver, ¿cuánto vale 25 por 25? ¿Ah? 625. 625. Así es, 625 por 5, vamos a multiplicar, 5 por 5, 25, llevo 2, 5 por 2, 10, más 2 que llevaba, sería 12, llevo 1, 5 por 6, 30, más 1, 31. ¿Se dan cuenta? Se está comprobando. 3125. Ajá, muy bien, Kemble, ahí se está comprobando. Ahí se está comprobando. Entonces, esa es la definición del logaritmo, muchachos. ¿Alguna consideración adicional? Sí, hay una pequeña consideración. La base, muchachos, la base que en este caso la están representando como B, fíjense bien por favor en la parte blanca, la base que está representada como B, esa base tiene que ser siempre mayor que 0. No existe logaritmo en base negativa. Tengan en cuenta ese detalle, por favor. No existe logaritmo en base negativa. Tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? No existe logaritmo en base negativa, no se olviden. Y además tampoco, a ver qué significa esto de acá. A ver, ¿quién me dice cómo se lee esta parte de acá? ¿Qué dice aquí? No es igual. B no es igual a 1. En otras palabras, B tiene que ser igual o diferente. Diferente. ¿Diferente de quién? De A 1. 1. Ajá, o sea que B no puede ser 1. ¿Quién era B en la parte blanca? En este caso, tu base. O sea que tu base tiene que ser mayor que 0 y al mismo tiempo diferente de 1. No puede ser negativo, tampoco puede ser 1. Puede ser cualquier otro número. Puede ser fracción, puede ser número grande, lo que tú quieras, pero jamás puede ser ni negativo ni tampoco 1.
tiene que ser mayor que 0 y al mismo tiempo diferente de 1. Es por ese motivo que, ¿no? Hay ciertas consideraciones. Hay ciertas consideraciones. ¿Ya? Esas son las principales consideraciones, muchachos, en cuanto a la definición del logaritmo. Ahora, hasta ahí, muchachos, ¿todo claro? ¿Está clara la explicación de la definición del logaritmo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está, perfecto. Dylan, ¿cómo vas? ¿Vas bien? Más o sí. menos. ¿Sí? No, ya está. Sí. Ahora, hay varias propiedades, muchachos. Hay bastantes propiedades del logaritmo. Bastante. ¿Ya? Bastantes. Pero no quiero que se asusten. Esto poco a poco lo van a aprender. ¿Cuánto plazo tienen para aprenderlo? Tienen 5 años de plazo para aprenderlo. 5 años de plazo. Yo creo que en 5 años sí se pueden grabar todas estas propiedades. ¿Ya? Ahora, esto obviamente que es lo que te acabo de decir es relativo, ¿no? O sea, no es que de acá a 5 años lo sepas, ¿no? Sino que me refiero a que progresivamente lo vas a ir aprendiendo, progresivamente, ¿no? Hay propiedades generales, por ejemplo. Te voy a comentar algunas, ¿no? Algunas te voy a comentar. Por ejemplo, vamos a agrandar un poquito la pantalla, ya ahí. A ver, propiedad número 1, a ver. Esta propiedad es muy sencilla. Te dice simplemente que el logaritmo en cualquier base, ¿ya? Pero del número 1, ¿ya? Logaritmo, por ejemplo, en base 9 de 1, vale 0. Logaritmo en base 3,71 de 1, vale 0. O sea, siempre que tú apliques un logaritmo a 1 en cualquier base, sale 0. Si yo quiero, por ejemplo, logaritmo en base 2 del número 1, esto sale 0. Si yo quiero logaritmo en base 5, por ejemplo, del número 1, ¿cuánto vale esto? 0. Si yo quiero logaritmo en base 1/2 del número 1, esto vale 0. ¿Está claro? Sí, profesor. Ya está. Y miren, cuando por ejemplo ustedes tengan logaritmo de b en base b, esto sale 1. O sea, cuando el número y la base se repiten, cuando es el mismo número, en la base y el número, el resultado es 1. Entonces vale decir, por ejemplo, si yo tengo logaritmo de, por ejemplo, 4 en base 4, este resultado es 1, muchachos. Si yo quiero hallar logaritmo en base 3 del número 3, esto también sale 1. Si yo quiero logaritmo en base 10 del número 10, también vale 1. ¿Ya? A eso se refiere. Y acá, por ejemplo, muchachos, también yo puedo verlo de esta forma, miren. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo este ejemplito que está acá dice que el logaritmo en base 9 de 3 al cuadrado vale 1? ¿Alguien me podría justificar por qué sale 1? Porque 3 al cuadrado te Porque da 9. 3 al Porque 3 al cuadrado. cuadrado es 9 y Claro. entonces 9 va al base de 9 y entonces como el número 9 si son iguales sale igual a 1. Ah, está, perfecto. Perfecto. Entonces ahí hay que tener en cuenta ello. Muy bien. Otras propiedades de los logaritmos. Ya. Acá, por ejemplo, estas dos son facilitas. La 2 y la 3 son bastante sencillas. Cuando tú tienes logaritmo en base b de una multiplicación, o sea, logaritmo en base b de a por b por c, lo separas en forma de suma. O sea, lo compartes, mira. Logaritmo en base b para a, más logaritmo en base b para b, más logaritmo en base b para c. Ejemplos. Tú sabes que 21 es 3 por 7, ¿sí o no? Se puede expresar 21 como 3 por 7. Entonces aquí lo han separado, mira. Logaritmo de 3 en base 5 más logaritmo en base 7 de 5. Cuando esté acá, cuando yo aplico un logaritmo a una multiplicación, yo puedo separarlo y lo puedo colocar en forma de suma. Igual, por ejemplo, acá, ¿no? Acá están haciendo lo mismo, pero al revés, ¿no? Están haciendo el proceso inverso. ¿Por qué? Porque el 70, si ustedes se dan cuenta, el 70 es lo mismo que 2 por 5 por 7. ¿No? 2 por 5 por 7, eso viene a ser 70, es lo mismo.
Entonces, eso se puede separar en forma de sumas. Logaritmo en base 4 de 2 más logaritmo de 5 en base 4 más el logaritmo de 7 en base 4. ¿Se dan cuenta? Estoy separando cuando yo tenga un producto. Y cuando es una división, como esta que está acá, también se puede separar, pero miren la diferencia. Acá se separa en forma de sumas, ¿no? Y acá se separa como una resta. Así es simple. Es por eso que acá en los ejemplos, logaritmo de 7 cuartos en base 3 se separa, ¿no? Sería el logaritmo de 7 en base 3 menos logaritmo de 4 en base 3. ¿Y acá por qué motivo sale así, muchachos? 12 y 2. ¿Por qué motivo? A ver. ¿Por qué creen? Profesor, porque 12 entre 2 es 6. Claro, muy bien. Porque ese 6 lo puedes poner así, ¿no? 12 entre 2. Y de esa forma, esto sería logaritmo de 12 en base 5 menos logaritmo de 2 en base 5. ¿Está claro, muchachos, hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Otra propiedad importante, esta de acá también es sumamente importante, la regla del sombrero, así le llaman, regla del sombrero. Ya, pero antes de ver esta propiedad así como lo estás viendo acá, yo te lo voy a explicar por acá arribita, ya, para que tú lo tengas un poquito más claro. Mira, cuando tú tengas logaritmo, por ejemplo, de a elevado a la m en base b elevado a la n, ya, o sea, cada uno con sus respectivos exponentes, tanto el número como la base, tú puedes hacer esto, mira. Este m que está aquí como exponente pasa por aquí. Y este n que está como exponente también pasa por aquí. Y se va a formar lo siguiente. Se va a formar m, porque primero pasó el de arriba y luego este de abajo. Entonces, m entre n, mira, se están dividiendo. M entre n por el logaritmo de los números que te están quedando. Es decir, logaritmo de a en base b. De esa forma. Ejemplo, ¿dónde se aplica esta propiedad? ¿Dónde vas a aplicar esta propiedad? Ahorita lo vas a ver. Ahorita lo vas a ver. ¿Dónde se va a aplicar esta propiedad muy importante? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera logaritmo en base 3, por ejemplo, y acá le voy a poner 27, por ejemplo? Ya. Voy a calcular esto sin recurrir a la definición que te expliqué al principio. Mira cómo lo voy a hacer. Primero me doy cuenta de que ese 27 yo lo puedo expresar así. 27 es lo mismo que 3 al cubo. ¿Sí o no? La base sigue siendo 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Fácil. Este exponente que está acá va a pasar a multiplicar, adelante. Y acá no tiene exponente, ¿no? Acá no tiene exponente. Como cuando no tenga exponente no hay necesidad de llevarlo. Ahora, si quieres, tú te puedes imaginar que acá hay un 1, si quieres, y ese 1 lo puedes llevar a dividir, pero sabes que no va a afectar. Ya, entonces simplemente, si no tiene exponente la base, déjalo así nomás. Y solamente pasaría a multiplicar este exponente que está aquí. Entonces, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar esto, mira. Este 3 pasó a multiplicar, ¿no? Sería 3 por logaritmo de 3 en base 3. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale el logaritmo de 3 en base 3? 1. 1, ¿sí o no? Por la propiedad anterior que hemos visto. Entonces, 3 por 1, eso vendría a ser 3. Ajá, así lo calculas. O por ejemplo, mira, imagínate que te venga un problema así en tu examen. Logaritmo de, por ejemplo, acá le ponemos 32 y acá ponemos, por ejemplo, un 8. ¿Cuánto saldrá logaritmo de 32 en base 8? Facilito, mira. Como tú ya conoces las potencias de 2,
Entonces todo lo vamos a ver como potencias de 2, miren muchachos. Por ejemplo, el 32 lo voy a poner como 2 elevado a la quinta. Y el 8, ¿como cuánto lo pondríamos? A ver, dígame. 2 al 2 al cubo. cubo. Ajá, muy bien. Entonces miren, los exponentes que están acá, ahora sí, los exponentes van a pasar. Este 5 pasa por acá a multiplicar. Y este 3 como exponente pasa a dividir. Así que te va a quedar 5, ¿entre cuánto? ¿Entre cuánto? 3. Entre 3. 3. Ya. ¿Y eso multiplicado por quién? A ver, dime tú. Por logaritmo, ¿De quién? ¿De quién? ¿De 2? base 2, número 2. Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Logaritmo de 2 en base 2, muy bien. Y como tú ya sabes que el logaritmo de 2 en base 2 vale 1, entonces ¿cuál sería el resultado? 5 tercios. 5 tercios, perfecto. ¿Ya ves? Así. Así se calcula utilizando propiedades de logaritmos. Ya, por último, muchachos, ya para ir avanzando un poquito más, esto todavía no, esto lo vamos a ver en la próxima clase, la regla de la cadena. La regla de la cadena también es muy importante. Ya por acá te voy a explicar la regla de la cadena. Ya, a ver, un ratito. Vamos a ver por acá la regla de la cadena, ¿ya? La voy a apuntar por acá. Regla de la cadena. En cuanto a la regla de la cadena, muchachos, es una regla bastante sencilla, bastante intuitiva. Es una propiedad que se cumple acá en el universo de los logaritmos, muy sencilla. Cuando tú tienes, por ejemplo, logaritmo de A, por ejemplo, en base B, y esto multiplicado por el logaritmo, por ejemplo, vamos a suponer que sea el logaritmo de B en base C, por el logaritmo, por ejemplo, a ver, vamos a poner por acá de C en base M, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando tú tengas esa multiplicación, simplemente vas a cancelar B con B, C con C, y te va a quedar logaritmo, un solo logaritmo, y arriba te queda A, y en la base te queda, ¿quién te queda en la base? M. Ahí está, muchachos. Ahí nos vamos a quedar con la regla de la cadena. El día sábado continuamos en la tarde, no se olviden, a las 4. ¿Ya? Cuídense bastante, muchachos, y ya nos estamos viendo el día sábado.